Buenos días, jóvenes. Hoy es un día muy grato, pues tenemos al maestro Pedro Ucbe, poeta maya, entre otros oficios, y leeré 3 breves testimonios antes de que yo diga cualquier cuestión. Este es del crítico, periodista, escritor Luis Hernández Navarro, que dice lo siguiente: Pedro Uc es con mucho uno de los más importantes intelectuales indígenas en México. Maya, nacido en la comunidad de Buxots, Yucatán, es simultáneamente poeta, educador, teólogo, traductor de la Biblia y organizador popular. Ha ganado 3 premios de poesía y 1 de narrativa. Pedro ha recorrido la mayoría de las comunidades de la región, las conoce de primera mano, de arriba abajo. Pedro es mayahablante, descubrió el pensamiento filosófico que hay en la lengua maya, cayó en cuenta de la enorme riqueza que posee. Pedro se comprometió en la defensa de la tierra y el territorio. La ofensiva modernizadora en la región, auspiciada por los gobiernos, caminó de la mano de la devastación y el despojo provocados por parques eólicos fotovoltaicos, granjas porcícolas y el turismo verde. La construcción del Tren Maya es, según el poeta, continuación del asalto contra las tierras y los territorios indígenas. También José Natividad Ixchec, en uno de sus poemarios de Pedro Ucbe, Debajo de la Ceiba, dice lo siguiente: Pedro Uc se subleva, se alza para la lucha, hace resonar el metal de su palabra, porque no es bastante contemplar el espectáculo, es necesario actuar y prepararse para la lucha. Esto lo dice en Debajo de la Ceiba, que es uno de los poemarios que no vimos en esta ocasión. Y Ana Matías, en otro libro de poesía que se llama Espigas de Maíz Rojo, nos dice: la fuerza de las palabras se mide por la potencia de crear espacios de resistencia y sentidos que empujan a transformarlos, a modificar nuestro entorno, nuestros modos de sentir el mundo y pensar nuestro presente. Dicha fuerza plástica es cualidad de pocos poetas. Entonces, para esta sesión, el maestro Pedro Uc nos envió 4 textos, 2 ensayos, Resistencia del territorio maya frente al despojo. Este es un ensayo de 2021, que ya lo han leído los jóvenes, con fotos de Haisel de la Cruz, excelentes fotografías y las pudieron apreciar, jóvenes. Diseño de Daniel Pasarge,
y la edición es de Ramón Herrera. Yo sobre todo lo conozco de la revista Hojarasca que dirige Bellinghausen, y dice en una parte del libro: no hay derechos reservados. Luego está, perdón la pronunciación, maestro, el canto del Chic Cassette, lucha y conservación del territorio maya, donde sobre todo pone en cuestión el término desarrollo, que es muy utilizado por estos gobiernos actuales que se dicen progresistas. Luego nos envió una especie de crónica que es un diálogo, testimonio de don Tomás, una voz comunitaria, que es la sabiduría popular que comenta el aquí y el ahora desde una perspectiva popular. Digamos que don Tomás, en este aspecto, es la voz de los sin voz. Y por último, nos envió el poemario Romper el sonido, que pareciera una síntesis de los anteriores textos. Tal vez me equivoque, pero allí en ese poemario hay una serie de claves que nos remiten a todos los ensayos, los dos ensayos que ustedes leyeron, y al texto de don Tomás. En ese poemario, a través de interrogantes que cuestionan el despojo, el colonialismo, la alteración de vidas, tierras y territorios mayas, si bien son una serie de interrogantes para luego responder con una certeza, eh, eh, no solamente certeza, sino también una esperanza eh, frente a la maldición capitalista. Creo que, bueno, varios de los jóvenes trabajaron sobre este texto poético. En los diferentes textos se visibiliza el peso de la ideología dominante a través de sus medios, de sus programas, de sus megaproyectos. Por igual está presente la alienación o enajenación, de la cual no se salva el pueblo maya. Y por fortuna, la palabra, la lengua, es un poderoso instrumento de las comunidades mayas, perdón, como lo son los mitos y los ritos de los que él nos habla. Quiero comentarle al maestro Pedro U. que los alumnos y alumnas que están presentes son alumnos de la maestría y de la especialización en literatura mexicana de la UAM Azcapotzalco. Estos alumnos escogieron la materia, o sea, están en este curso por su gusto. Entonces, no sé si, maestro, quieras comentar algo. Sí, muchas gracias, querido Ezequiel, por la invitación, pues por el enorme privilegio de estar en este espacio y sobre todo con jóvenes que
ya tienen definido su trabajo, su trayectoria, su camino, su rumbo. Y bueno, pues la literatura que han escogido es una, es una situación que tiene sus ventajas y desventajas, como muchas cosas. Aquí en Yucatán, algunos dicen que estudiar literatura es decidir pasar hambres y necesidades. Otros dicen que no importa, pero pues les genera alegría. Y bueno, pues saber que están en la maestría es muy generoso de parte de cada uno, de cada una, el abrirme esta puerta para platicar con ustedes. En Yucatán no somos una sociedad monolítica y, y en Mérida misma no podemos hablar de, como bien lo explicaste, de un solo rostro. Mérida es una expresión que tiene muchos colores, matices, y, y una de las cosas que pasa es que en el norte de Mérida procuran ofrecer la calidad de de los trastes de comida. En el sur de Mérida privilegiamos el sabor y la comida. Es una diferencia importante que hay, porque en los restaurantes de lujo, pues las cucharas y los tenedores son de lujo. En el sur no tenemos cucharas ni tenedores porque sabemos hacer de la tortilla una cuchara. Entonces, cuando ubicamos esta diferencia, notamos inmediatamente una resistencia, la resistencia de seguir metiendo las manos en el plato y no un pedazo de metal, por ejemplo. Ellos de repente dicen, qué cochinos porque se chupan los dedos. Nosotros decimos, qué pendejos porque no saben disfrutar los dedos. Entonces se comienza a generar una resistencia que a lo mejor esa resistencia ni siquiera está planeada, sino nace como inmediato. Obviamente tenemos 500 años enfrentándonos y aunque no haya un plan de reacción en ese sentido, hay una respuesta que, que se nota como no agresiva, pero sí firme, pero sí direccionada, orientada, y eso se convierte en una cuestión pedagógica. Se le enseña a los niños, y no porque se le sienta y se le dice memorízalo, sino porque lo mira, porque lo vive, porque es parte de su cotidianidad, y es como se hace poesía en el sur. Y creo que no solo en el sur de Mérida, sino en el sur global. Entonces, esta manera como nosotros resistimos, esta manera como nosotros mantenemos nuestra forma, tiene que ver con una raíz profunda. Desde qué tipos de elementos usamos para hacer nuestra comida. Eso es fundamental. Y esos elementos, por lo general, los sacamos de la tierra, los sacamos de la milpa. Y bueno, en el norte, pues la comida muchas veces no corresponde a la región, corresponde a otros lugares, pero los restaurantes en Mérida que están en el norte y que venden comida, digamos, yucateca, es como el folclore de la cultura maya. No es la cultura maya, es el folclore de la cultura maya.
Es más, hay una que se llama la Chaya Maya, nada más falso que eso. Es como el Tren Maya, nada más falso que eso. Entonces, la chaya está en nuestro patio, no en el patio de esos restaurantes. El color de la chaya es la que pinta nuestra vida, es la que le da color a nuestra mirada y a nuestra realidad y a nuestra tierra. Y cuando sembramos la chaya, no la sembramos pensando en venderla, la sembramos pensando en comerla, a diferencia del capitalista del norte global, no solo de Mérida, que toda actitud la traduce en una acumulación monetaria. Entonces, hay toda una resistencia como muy, muy fuerte todavía y que me llama la atención, y aquí pues disculpen si voy a atacar un poco a los antropólogos porque a veces se me da mucho eso. Y lo digo de broma nada más. Porque a veces vienen los antropólogos y comienzan a hacer una serie de preguntas y justamente como decía Diana Laura, lo cual aprecio mucho, porque a veces se diseña el aprendizaje desde una estructura occidental y esa estructura se le viene a imponer como un modelo, como un molde a la cultura maya o a cualquier otra cultura originaria, y llega un momento en que ese molde topa, choca, y pasa uno de dos, o vence o se quiebra. Y en el caso nuestro muchas veces hemos logrado quebrar. Y allí todavía, pues en los pueblos está muy viva la comida y eso lo comento un poco en este documento que se llama Resistencia, que justamente pues hizo el favor Ezequiel de contarnos y que publica el SECAM. Hay un capítulo allá que dedico para la cocina y señalo que un problema de la colonización es que nuestra comida está siendo espaguetizada. Nuestra comida está siendo atacada, está siendo colonizada. ¿Y cómo pasa? Eso es triste porque el joven que sale de su comunidad y se va a buscar empleo, se tiene que conformar primero, con esto que se llama comida rápida. Nosotros no acostumbramos a hacer comida rápida, pero frente a los retos de la ciudad, ahí está la comida rápida y hay una no solamente rápida, sino veloz, que es el maruchan, que le echa un poco de agua caliente y ya está. No hay nada más ofensivo que eso, más inhumano que eso. Por Dios, ¿cómo pueden jugar con la comida, que es fundamental? No lo entiendo. Pero una vez que estaba yo en una charla como estas con unos académicos de Harvard, me hicieron el favor de invitarme. Bueno, ya después de eso ya no me volvieron a invitar, porque una me preguntó, oye Pedro, pero ¿cómo explicas eso de que los muchachos después de estudiar su carrera no se regresan a su comunidad, sino salen a las ciudades a trabajar? Le digo, ¿cómo lo explico? Muy fácil, porque la escuela que ponen en la periferia son escuelas técnicas y lo que le enseñan a nuestros pobres muchachos es a reparar ventiladores y aires acondicionados. ¿Cómo quieres que regrese a su pueblo si ni corriente eléctrica hay? Pues los preparan para salir, no frieguen. Para eso los preparan, para ahuyentarlos de su pueblo. ¿Cómo no lo voy a explicar si lo estamos viviendo? Eso es lo que está pasando. Entonces, ese es así como una especie de cuadro en la que nos vemos obligados y muchas veces, repito, sin pensar que voy a resistir, pero hay una reacción
como inmediata porque hay una raíz ahí que se desprende de ciertas emociones. Y esas emociones, no sé si traumáticas, pero muchos de los que fuimos niños de mi edad, sufrimos una especie de racismo y de desprecio muy fuerte en nuestro mismo pueblo. Por ejemplo, llegamos a la primaria y yo no hablaba español en la primaria, no sabía español. Yo llegué a la escuela hablando maya y el primer trancazo es que la maestra me dice, es que no te entiendo. Y yo lo que dije en maya, pero ¿cómo te mandan a dar clases a gente que no le entiendes? Y claro, eso ya es una bronca. Entonces, crecemos con esa situación y muchas veces pues, reaccionamos así como a la defensiva. Creo que a muchos de nosotros se nos ha hecho como natural y a veces no nos damos cuenta que pasa eso. Pero hay una resistencia subyacente, pero hay una resistencia a flor de tierra también. Y creo que hay una resistencia que se comienza a revelar visualmente y más con esta coyuntura en la que estamos a día de hoy en el Tren Maya. Entonces, en el caso de la literatura, por lo menos de la que yo trabajo, pues es como un pivote, cada verso es como una especie de lágrima que cae. Así, más o menos, pues vamos construyendo esta vida con dificultades fuertes que muchos creen que hay una normalización. Me parece que si rascamos un poquito, vamos a ver que no hay así necesariamente una normalización, sino hay una confrontación en diferentes trincheras, en diferentes frentes. Parte de lo que nosotros hacemos, y no quiero presumir, pero los mayas tenemos mucho cariño por lo propio y por lo extraño. En realidad, somos buenos hospitalarios y nos gusta que la otra gente esté también con nosotros y pensamos comunitariamente, pensamos que tenemos que ser partícipes de la vida sin despreciar al otro o sin ignorar al otro. Creo que por eso a veces nos duele mucho que nos ignoren. Entonces, cuando convertimos un trabajo al español, en mi caso, y creo que es el caso de la mayoría de quienes medio escribimos, lo hacemos más por cariño que por técnica. Lo hacemos más por cariño que por un interés personal o menos un interés económico o menos por un interés de fama. No, el maya piensa siempre en el otro, en la otra, en quien tiene cerca, quien tiene enfrente, porque su ánimo está siempre en hacer comunidad. El ánimo es siempre el estar en comunidad. Entonces, yo cuando escribo en español, traduzco al español mi trabajo, más que sentirme, trato de sentir lo que el otro me imagino que siente. Y en ese sentido es cómo estaría cómodo él o de qué manera puede estar más cómodo él frente a esto que hago. Si lo leo en maya y no lo comparto,
se va a sentir incómodo y por más solidario que sea, se va a sentir vacío o al menos va a tener deseos de saber qué digo. Y eso pasa cotidianamente. Cuando de repente estamos dos mayas y uno que no es maya y conversamos en maya, creo que a todos les pasa. Estamos diciendo, ¿qué estarán diciendo? ¿No será que están hablando mal de mí? Hay una incomodidad ahí, ¿no? Entonces, para evitar esa incomodidad, pues yo trato de ponerme en el zapato del otro, creo que se dice empatía, y, y ofrezco un esfuerzo de, de, de ser el otro parte de esto que se construye para que se vuelva una construcción comunitaria. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que a lo mejor lo que estoy diciendo en español no corresponde exactamente a lo que estoy diciendo en maya, porque no me alcanza la fuerza, no me alcanza la habilidad, no me alcanza el nivel para decirlo como me gustaría. Y eso justamente pasa aquí con el poemario de Pata, que yo no sé si realmente estoy diciendo en español eso que dije en maya, pero hay un esfuerzo ahí de ofrecerle lo mejor de mi moral a alguien que está junto a mí y que independientemente de lo que sienta de mí, si es adversario o no, tiene derecho a saber qué creo, qué pienso. Y si coincidimos, lo celebramos. Y si no, nos respetamos. Entonces, esa es la emoción que hay, el de ser generoso, el de compartir con quienes está a nuestro lado. Y esto es una práctica de muchos años. Por ejemplo, lo hacemos no solo con las palabras o con los textos, lo hacemos principalmente con lo que nos da vida, con la comida. La gente en los pueblos se comparte su comida. Es así algo completamente normal que la vecina llegue, vecina, ahí te trae un poco de comida. Y no tiene que ser así la gran comida, ¿no? El filete árabe que cocinan allá en el norte de Mérida, sino puede ser un frijolito con puerco, puede ser un sacacol, puede ser cualquier otra comida de estas, inclusive un sancochado de chaya. Se comparte porque la intención de raíz, de fondo, de historia, de memoria, es compartir lo que somos y lo que tenemos para hacer comunidad. Tan es así que se saca muchas veces en las comunidades todavía un poco más alejadas de la ciudad, se saca un poco de comida, la primera jícara o taza de comida que se saca, se pone en la mesa. ¿Para qué? Esa comida no la come, no es para que coman las personas, es para que también nuestros yuntzil participen. Los antropólogos dicen dioses, pero nosotros no tenemos dioses, se llama yuntzil. Y se los ponemos en la mesa porque la comida es la base para la construcción de la comunidad. ¿Y qué le sigue a la comida? Lo que sigue a la comida es lo que llamamos en maya tzikbal la conversación. Es lo que cierra el sabor y lo que le da la sazón final a la comida, un postre dulce, la plática. Pero todo va en el sentido de compartir, de hacer. Entonces, en el caso del trabajo que yo hago, pues es un trabajo que comparto con quienes tienen interés de conocer lo que creemos y lo que pensamos, pero también de que ha llegado el tiempo de que nosotros,
lo digamos y no que lo diga otra persona por nosotros. Porque uno de los problemas que tenemos aquí es que muchas veces se hacen lo que llaman los congresos de los estudios mayas y traen a mayistas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania. Y pues una vez entré a escuchar, pues, qué van a decir sobre los mayas, y la verdad no soporté mucho tiempo, ¿no? Yo no sé de dónde sacaron esas historias que cuentan, la verdad. No tienen nada que ver con nosotros. Y me salí. Entonces yo dije, ¿y por qué ellos tienen que decir quiénes somos? ¿Por qué nosotros no lo podemos decir? Y bueno, si hay gente que quiere saber quiénes son los mayas, pues voy a decir quién soy. Y pues comencé a escribir alguna cosa que a lo mejor técnicamente no es esa estructura occidental del poema, porque muchos nos han dicho, y pues no sé si bien o mal, pero pues las críticas ahí están, está chévere. Y nos dicen, bueno, si los mayas tienen literatura, ¿dónde está su Don Quijote? Y me da un poco de risa porque digo, pues qué estrecho está su pensamiento que solamente Don Quijote conoce. A lo mejor tiene que conocer otras cosas. Entonces, es otra cosa, es otra cultura, es otra realidad. No podemos agarrar los moldes de Occidente o de cualquier otra cultura y ensartarlos aquí en este líquido, en esta plastilina, ¿no? Yo recuerdo un compañero que dijo, los españoles cuando vinieron a conquistar confundieron el líquido con el envase. En lugar de traernos el líquido y compartirlo, trajeron su envase y trataron de imponer su envase. Porque si no tiene la forma, entonces no es legítimo. Se les olvidó que las formas hay de formas a formas. Y aquí en la cultura maya, pues tenemos nuestras formas. Y no se trata tampoco de descalificar las otras, simplemente, ¿no? Como el caso de Dios, que yo digo, no es que yo esté negando a Dios, a mí no me corresponde eso, porque pues simplemente para mí no está en el plano. Eso es problema también de Occidente, que si tiene sus ateos o no lo tiene, eso no es discusión para mí. No estoy descalificando esa fe, no estoy descalificando esa historia. Es una historia muy interesante. De hecho, yo estudié, mi primera licenciatura fue teología. Me ensarté 5 años estudiando teología. Y bueno, pues me envasaron allá, pero pues un día quebré el envase y ya me salí. ¿Y qué sucede? Pues es legítimo, sí, pero no para mí, no es lo mío. Está bien, pero no es lo mío. Es que no se trata de hacer la secta, como dicen en la 4T. Si no eres de la 4T, eres traidor a la patria. Está jodido eso. Entonces me parece que sí tendríamos que entender que lo más importante es el de hacer comunidad. Y cuando traducimos pensando en hacer comunidad. Hay una base histórica para entender esta situación. Me parece que esto que llaman sincretismo es resultado de una colonización, primero muy violenta y luego muy fina, muy bien pensada. Y bueno, la evangelización, pues, ondeó su bandera con libertad en muchos espacios.
y se implementaron algunos mecanismos para sobrevivir en las comunidades. Y parte de este mecanismo es jugar un poco con el colonizador. Y jugar un poco con él significa que si él me escucha, yo voy a rezar a su Virgen, a su Dios. Y pues cree que yo le estoy rezando de verdad y yo soy creyente de su Dios. Y si quiere que yo me bautice, me bautizo. Si quiere que yo vaya los domingos a comulgar, pues voy. Si quiere que yo me confiese, voy. Pero ¿qué hay en el fondo de esto? Lo que hay en el fondo es otra cosa. Lo que hay en el fondo es una creencia que viene de muy, muy abajo. Y eso lo vamos a ver en los ritos que hacen los amén. No sé si has estado en alguno de los ritos, pero pasa una cosa muy interesante. Se los cuento rapidito. El asunto es que el amén, casi siempre, cuando empieza la ceremonia, vas a escuchar que diga Santa María, Madre de todo ese rezo, ¿no? Y luego los Padres Nuestros, ¿sí? Y bueno, como ya suavizó el ambiente, ya todo el mundo está tranquilo, todo el mundo, pues ya está confiado. Y de repente escuchas que comienza a decir cosas en maya, que ni los mayablantes muchas veces entendemos. Pero además, baja la voz, trata de que no se escuche mucho, y si le pones atención, híjole, una poesía, que justamente eso es la poesía, porque la poesía es Ikilkan, es palabra de viento, palabra de energía. Y no es la poesía que se piensa en Occidente, ¿no? Eso de hacer estructuras, así como dijo una vez Octavio Paz a Javier Aranda Luna, los endecasílabos son perfectos, pero le falta la poesía. Entonces, en el caso nuestro, el men cuando está en el rito, llega un momento en que usa esto que conocemos en maya como suyuatán, que es así como palabras en clave, que no son las palabras que se usan cotidianamente. Rara vez vas a escuchar alguno de esos términos en la cotidianidad. Eso es lo que está en el fondo. Y si muchas veces vamos a usar los términos occidentales, lo vamos a hacer, uno, porque queremos hacer comunidad con el otro, y la mejor manera de que lo pueda entender es usando también sus propios marcos de referencia. Por ejemplo, entre nosotros no existe lo sagrado, porque lo sagrado es separar, es apartar. Pero ¿cómo le explico al occidental esto que es especial para mí? Justamente hace como, bueno, un poco antes de entrar a esta charla, una doctora en antropología me dice, ¿cómo dices sagrado en maya? Pues es que no hay. ¿Y cómo lo explicas? Ah, eso es otra cosa. Eso sí te lo puedo explicar. Porque lo sagrado es lo apartado. Para el maya es al revés. Es lo que se comunitariza, es lo que se comparte. ¿Por qué se comparte? Porque se hace responsable a todos. Y si todos son responsables, entonces se tiene que cuidar porque es de todos. Que es diferente a no lo toques. No, sí, tócalo. Solamente que es responsable de todos. Sabes que no es tuyo nada más, es de todos. Entonces es una lógica como distinta. Pero
como no hemos llegado al punto de explicar eso ampliamente, por una cuestión de urgencia, usamos los términos occidentales o los equivalentes o el marco de referencia occidental para que se pueda entender, y así sí logro comunicar. Esto lo explica muy bien Ana Matías Rendón en su libro que se llama La discursividad indígena. Es un libro que me gusta mucho porque ella aborda así con detalle esta forma, y ella tuvo la facilidad, claro, estudió filosofía y le dio una facilidad de explicar esto que a veces a nosotros se nos hace como complicado. Entonces, pero la idea es que cuando usamos las categorías occidentales o religiosas o evangélicas o bíblicas, pasa por dos cosas. Uno, porque queremos entender al otro y ponernos en el lugar del otro, en el zapato del otro, para que pueda tener una idea de lo que queremos decir. Eso es uno. Lo otro es que matizamos esa idea con algo que es muy propio, y dentro de esa misma lógica vamos poniendo lo que a nosotros nos corresponde por cultura, por historia, por identidad. Y tratamos de hacer una combinación. A veces muchos de los escritores en maya lo hacen a lo mejor sin planearlo, pero nos ha pasado que en la historia hacemos las cosas así de repente porque nos sale, porque nuestro contexto nos ha obligado a eso. Y estos modos como traducimos, si uno sabe maya, se va a dar cuenta de una cosa muy importante, que cuando leemos en español, vamos a notar que son cosas distintas las que se dicen en una lengua y en otra, pero que en lo filosófico o en el entendimiento o los significados corresponden más o menos a lo mismo, aunque otros términos se esté usando. Voy a poner un ejemplo, a ver si logro explicarlo bien. Y hace unos días, unos alemanes me encargaron un texto sobre las cabañuelas. Y bueno, hice mi texto y se los mandé. Y el corrector de estilo me dice, oye, Pedro, me gustaría discutir contigo algunos términos. Claro, con mucho gusto. Y me dice, hazme las traducciones literales de los términos que tienes en maya. Y sí me metió así en un poco de conflicto porque primero es que esos términos que dejé en maya no tienen traducción en español, o por lo menos no sé cómo se pueden traducir. Y luego algunos de esos términos se usan metafóricamente en maya, y si los traduzco literalmente, pues va a decir otra cosa. Por ejemplo, pongo flojo y me dice pon literalmente flojo en maya. Y pues en el pueblo usan joikep, que es pene caído, pero es una traducción literal, pero no es lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir es flojo, ¿no? Entonces nos mete en un conflicto porque no podemos hacer traducciones literales, y creo que eso pasa en todos los idiomas. No podemos hacer traducciones literales porque se desvía. Y bueno, eso es un poco la idea como para decir cómo tratar de comunicar una idea, aunque los términos no correspondan, no sea un copia y pega, aunque no correspondan los términos, que se pueda comunicar en lo general la idea que uno se propone, ¿no?
Es por eso que pues tenemos que usar a veces categorías religiosas, categorías bíblicas, teológicas, con tal de que el lector no maya pueda entender el sentido que se tiene, ¿no? Y es un esfuerzo, seguramente cometemos un montón de errores, pero es un poco el esfuerzo y la intención. El problema es que muchas veces hay intolerancia y se habla desde esa intolerancia y no desde la empatía. Y cuando, y cuando hay intolerancia desde los dos lados, pues hay una confrontación innecesaria, porque, porque todas las culturas, me parece, pues tienen sus propios símbolos, sus propias creencias, y también creo que no hemos podido dar como humanidad el salto hacia un paso más necesario del método científico. Me parece que el método científico se ha quedado en eso de hace años, de que si hay evidencias materiales, entonces es cierto. Y si no hay evidencias, pues no es cierto. Entonces, nos quedamos allá, pero es curioso. Creemos en eso, pero creemos también como en otras cosas que no están allá de la ciencia, y a veces vamos discutiendo eso sin entender que tenemos nuestros propios símbolos. Y pongo un ejemplo. Algunos han llegado, así como tú dices, a agredir y me dicen, ¿no ves, no te das cuenta que eso que de creer en el why es una vacilada, es una estupidez? Le digo, yo no quiero ser no quiero descalificar lo que tú me dices, ni quiero ser intolerante, porque estás hablando de una cultura que a lo mejor no has entendido bien, y estás repitiendo una cosa que se ha dicho en determinado contexto, formado por intereses de poder que tienen que ver con la evangelización y otros poderes económicos también. Y dicen, no, pero es que ¿nosotros quién? No, nosotros los católicos sí tenemos la verdad. Y claro, como yo estudié teología, pues conozco no todos, pero sí muchos recovecos de esa vida. Entonces le digo, mira, antes de calificar de estúpido esto de creer en el why, ¿cómo tú te atreves a creer en la transubstanciación? Es decir, eso de que la hostia se convierte materialmente en la carne de Cristo y comes literalmente la carne de Cristo. ¿Dónde está la lógica en eso? Y el vino se convierte después de la consagración en la sangre verdadera de Cristo, y tú tomas sangre materialmente. ¿Cómo le calificamos a eso? O sea, si nos vamos a un campo de esa naturaleza, vamos a terminar como Putin y Zelensky, ¿no? No vamos a convivir, nos vamos a despedazar. Creo que es importante que vayamos proponiendo otra cosa. Creo que es importante proponer el conversar con respeto a nuestras culturas, independientemente de los trazos que ha hecho el método científico, que es bueno, pero que no da para más. Entonces,
en la cultura maya, cuando nos quieren atacar, pues a veces nos atacan bien, pero casi siempre nos mal atacan. Y un poco como dice la canción de la cigarra que entona Mercedes Sosa, gracias a que me malmataron, estoy todavía aquí vivo y estoy diciendo estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues el tema de que si tenemos o no nuestro Quijote. Qué triste que la persona no conozca la historia de que nos quemaron por sus abuelos nuestros libros. Quizá nunca supo de un hecho que se llamó el auto de fe que hizo Diego de Landa. Y allí quemaron nuestras obras y nosotros estaríamos reclamándole. A lo mejor desde mucho antes de su Quijote nosotros teníamos algo parecido o tal vez hasta mejor, pero lo quemaron. Entonces, mataron a la gente, porque esos autos de fe no solamente quemaron los libros, persiguieron a nuestros abuelos y los ahorcaron, los quemaron junto con sus obras. Y pues no tenemos hoy para decirle, pues aquí está mi literatura, pues de este nivel o de esta calidad, pero porque pues, lo quemaron. Entonces, creo que no va por ahí. Yo creo que hay que proponerle otro camino a la intolerancia. Yo, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, ya ven que mucha gente le gusta pelearse en las redes sociales. Yo nunca discuto con nadie en mi muro de Facebook. Yo soy muy facebookero, pero nunca peleo con nadie. Nunca. No tiene caso. Primero porque esos espacios no alcanzan lo que se necesita para dialogar bien. Entonces, cuando alguien me suelta ya un dardo encendido, no le hago caso. Si lo hace 2, 3 veces, lo bloqueo y listo. No me peleo con nadie, porque es inútil. Primero el espacio no sirve y luego, si es intolerante, pues no. En cambio, si hay un ofrecimiento de diálogo respetuoso, pues nos citamos en un lugar y platicamos. Ayuda un poco más esto de estar vía Zoom, pero tampoco es suficiente. Entonces, si vamos proponiendo alguna otra cosa, a lo mejor eso nos ayuda a tirar fronteras y bueno, buscar esto que unos llaman interculturalidad, o como le llama Carlos Lenkersdorf, intersubjetividad, que creo que eso ayudaría un poco más. Y el tema del why, yo lo pienso trabajar, si me alcanza la vida, lo pienso trabajar con una extensión que me permita estar satisfecho de presentar, si no un cuadro completo, pues un cuadro que sea lo más extenso posible para que la gente lo pueda entender. Apenas tengo publicado un pequeño artículo en la revista Sin Fin sobre ese tema, pero estoy preparando desde hace algunos años un conjunto de escritos sobre los why, que son 9. Y esos 9 why tienen su función social, su función en la salud, su función familiar, su función productiva o en la milpa. Y están allí no por capricho, porque hay una razón de que esté, una razón de que aparezca. Y aunque el método científico me diga que no es cierto,
hay experiencias, los yucatecos lo sabemos bien, hay experiencias con esos seres. Entonces, creo que también la literatura nos puede ayudar para conducir estos temas allí, por lo menos para tirarlos como unos flashazos, para luego provocar y hacer un trabajo que sea más o menos completo y la gente pueda pues entender de qué hablamos con esos términos. Un poco como dice Carver, de qué hablamos cuando hablamos del amor, de qué hablamos cuando hablamos del guay. Eso debe ser importante y es una tarea que necesitamos hacer. Yo había leído a, a Pedro Uc, sobre todo la parte de sus poemarios, Espigas de maíz rojo. Leí Debajo de la ceiba, que me encantaron, pero yo no había leído algo que en nuestro canon, desde la perspectiva occidental, pudieran ser ensayos. Claro que el rigor de los investigadores, de los académicos, podrían plantear y quedar con la duda de que si es un ensayo porque no trae el aparato crítico, que es, que es una exigencia para los maestros, si quieren ganar sus becas, si quieren ganar sus estímulos. El ensayo tiene que contemplar ese aparato crítico con las citas textuales, con la nota a pie de página, con la bibliografía y toda esta parafernalia que a veces es una imprudencia. Si bien el ensayo, según se dice que es el jefe del ensayo, Montaigne, el ensayo era la exposición, un texto donde era el pensamiento, era el recurso de alguien que sabía algo sobre un tema y lo expresaba libremente. Bien. Entonces, en esto que, repito, pareciera un ensayo, me extrañó sobre todo ver que también lo comentó creo Fabiola, el ver un glosario al final donde Pedro Uc nos va dando la traducción de los vocablos en maya que utiliza y puntualmente nos dice el significado. Claro, a nosotros que somos monolingües, esto nos ayuda mucho, pero yo todavía me quedé con la inquietud de si Pedro, en esa belleza de texto del poemario, maneja los vocablos sin ningún problema de traducción. Claro, nos está, nos impulsa a que nosotros, por nuestra sensibilidad, nuestras lecturas, nuestra intuición, sepamos a qué se refiere cuando utiliza un texto en maya. Y eso es una maravilla, la exigencia del autor a sus lectores
para que, para que penetren y donde el autor, en este caso Pedro Uc, utiliza el maya en el mismo plano que el español. Evidentemente, en lo que llamamos ensayo, las referencias infrapaginales o al final el glosario, pues nos abre, pero también nos coarta porque pues estaríamos volviendo, pareciera, a una etapa ya rebasada de la literatura indígena, de una literatura hoy por los propios eh, escritores en lenguas originarias. Y esto lo llevo a cuento por un dilema, un conflicto que tuvo que ver con el gran escritor guatemalteco, yo diría guatemalteco mexicano, Mario Palleras. Mario Palleras, verdaderamente genial en sus escritos sobre la selva. Él era un científico, era un guerrillero, un revolucionario, y al final muere en México. Mario Palleras escribe su último libro, Such, perdón, al este de la flora apacible. No sé si lo dije bien, al este de la flora apacible es un texto verdaderamente complejo, es un texto que muestra las entrañas de los pueblos indígenas, mayas también, en Guatemala, y donde Mario trató en su escritura de vincular, no trató, lo hizo, vinculó los variados idiomas, las variadas lenguas que él conocía en su texto. Entonces, me voy a permitir leer la presentación que hizo su compañera de vida, Yolanda Colón, que viene al inicio de Al este de la flora apacible. Las características y vicisitudes de esta novela requieren una explicación. Su autor murió sorpresivamente cuando la escribía en enero de 1995. Según me expresó días antes, se trataba de la versión definitiva y estaba terminada. Con frecuencia expresó que no bastaba con respetar y luchar al lado de nuestros compatriotas más desheredados, que también era necesario amarlos y adentrarse en el conocimiento de su cosmovisión e idiomas. Esto lo tenía muy claro Mario Palleras, de ahí que los estudió con creciente entusiasmo, manifestando estar maravillado por la poesía y sabiduría que contienen. Encontró en ellos una fuente inagotable de nuestra identidad como guatemaltecos y como seres que somos indisolublemente naturaleza y cultura. Fue categórico en afirmar que esta cultura ancestral y sus exponentes de hoy son indispensables para alcanzar la democracia y el desarrollo de Guatemala, lo que yo también lo creo en el caso mexicano, que si no es con el concurso
las comunidades, de los indios, de su cultura, de sus valores, México no tiene remedio, que requiere de esa sabiduría, de esa experiencia, que requiere de todo el conocimiento ancestral de nuestros antepasados. En esta novela se aproxima humanística, literaria y poéticamente a ellos, apoyándose en hechos históricos sucedidos en la región Chuj y Conjobal del departamento de Huehuetenango. Dada la cantidad de vocablos y frases en idiomas indígenas que desde el inicio utilizó en ella, le sugerí que incluyera un glosario. No estuvo de acuerdo. Era del parecer que una lectura atenta llevaría a la comprensión de la mayoría de ellos. Y en caso de no ser así, dice Mario, esperaba que el lector indagara por su cuenta para descubrir cómo él lo había hecho, el esplendor de estos idiomas. Ese era el pensamiento de Mario Palleras. Dice Yolanda Colón. Leí el texto, no encontré glosario, identificación idiomática ni traducción de la mayoría de los vocablos y frases indígenas. Entonces, me propuse enfrentar dicha dificultad a sabiendas de que además los había escrito castellanizadamente porque había aprendido al oído, guiado por ancianos sabios. Entonces, Yolanda Colom se da la tarea de leer el manuscrito de Mario y dice que al final quedaban numerosos vocablos y frases en el misterio, que resultó verdaderamente muy compleja la lectura, con una gran dificultad, pese a que ella también conocía los variados idiomas, las lenguas mayas de Guatemala. Así descubrí que además del conjobal, chuj y náhuatl, había vocablos en lacandón, chol, yucateco, ixil, mam, quiche, entre otros, todos sin duda incorporados deliberadamente por el autor. Dice al final, de manera que personalmente asumí la responsabilidad final al respecto. Soy responsable de la elaboración e inclusión de un glosario y un mapa de Huehuetenango, así como de la incorporación de un cuadro de los idiomas mayas. Y entonces, la obra, al este la flora apacible, efectivamente, una extraordinaria obra. Al final viene el glosario muy completo y vienen mapas, sobre todo de la zona de Huehuetenango, donde describe el autor las peripecias de sus personajes. Entonces, yo todavía me sigo preguntando y creo que Pedro Uc logra en gran medida en su poesía, en el poemario que nos envió, manejar el maya y manejar el español en condiciones de igualdad, no siendo uno mejor o
o menor el otro, y que creo que ese es un expediente que yo, sin dictar nada, ni ser maestro de nadie ni nada, de que en el caso de Pedro, de, de la necesidad de ir más, perdón Pedro, más adelante, y de tratar de que se logre equilibrar un idioma con otro, y que nosotros como monolingües, pues entremos a esta vivencia, a este mundo, a esta cultura, interpretemos con nuestra sensibilidad, porque evidentemente eh, Pedro nos escribe pues para mucha gente como nosotros, que somos estudiantes, profesores, intelectuales, universitarios, que somos quienes van a leer los textos, y quienes podemos difundir y podemos regalar los libros. Yo lo hago mucho para que nuestros compatriotas se enteren de esa cultura milenaria, de esa sabiduría viva hoy, no el pasado, ¿verdad? Sino que hoy, el aquí y ahora, y que esto lo comento también desde mi perspectiva como estudioso. Hubo un autor peruano, José María Arguedas, mi maestro, que, que logró, con muchos problemas y dificultades, equiparar y manejar el español peruano en el mismo plano del quechua, y logró, perdón la expresión, quechuizar tal vez el castellano o el Castilla de Perú, y, y creo que abrió una compuerta muy importante, donde los idiomas y las culturas, en esto que llama Ángel Rama la transculturización o la transculturalidad, este, conducir el quechua y el castellano en el mismo plano. Fue una hazaña verdadera de, de José María Arguedas, y creo que, perdón Pedro, que sería un camino muy, muy interesante para eh, tu producción política, literaria. Ese es un poco lo que tengo. Otra cosa, pero bueno, eso es lo que me interesaba, entrar al terreno, digamos, propiamente de lo literario, eh, de lo que nosotros estamos leyendo, estudiando, y lo digo pues desde de ser un estudioso nada más, de ser un maestro, y que verdaderamente, ahora que leí ya más la obra de Pedro, creo que está en un camino verdaderamente abierto para todo este proceso del manejo de dos culturas, de dos lenguas, de dos concepciones del mundo, como decía Ricardo, pero que también este, tenemos que tener claro que ahí hay una clave, o muchas o varias claves, para que este país sea diferente, para que este país salga del marasmo, de la crisis en la que nos pues, que nos metieron estos gobernantes, ¿no? Y creo que por ahí anda
una propuesta de solución, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel. Qué maravilla, qué gusto me da escucharte y pues esto de compartir nuestras palabras, nuestro pensamiento nos construye, nos ayuda, nos levanta, nos anima y bueno, pues los esfuerzos que en lo personal he hecho sobre los textos no son resultado necesariamente de un estudio de la literatura. Son esfuerzos de una lucha por proteger el territorio. Entonces, en ese sentido, pues hace falta mucho camino, muchísimo camino por recorrer, porque el trabajo literario en sí, pues es un mundo que tal vez una sola vida no nos alcanza para transitar completo. Y comento un poco cómo empiezo a escribir para dar un contexto sobre lo que estoy diciendo. El tema es que yo después de estudiar teología, pues tuve la suerte de que me invitaran a hacer algunos estudios en Costa Rica. Y en Costa Rica me topé con la teología de la liberación y que creo que fue uno de los aspectos más importantes que le dio otro rumbo a mi vida. Hoy decimos un poco con alegría y también en forma de broma que la teología de la liberación es tan generosa que te ayuda a liberarte hasta de la teología. Entonces, cuando conozco esto, pues me comienzo a deslindar de muchas cosas que aprendí en la iglesia, sobre todo en la cuestión religiosa, la cuestión estructural, no necesariamente de lo teológico, pero sí de la organización como tal y de la estructura que tiene la institución. Pero poco a poco, pues también esa parte de lo teológico se fue cayendo pedazo a pedazo. Y bueno, tuve la fortuna de conocer a grandes personajes en ese mundo como Leonardo Boff, como Franz Inkelhammer, como Pablo Richard, como Guillermo Cook, como Plutarco Bonilla, que estos personajes, al mismo Gustavo Gutiérrez, que es conocido como el padre de la teología de la liberación, pues me ayudaron a entender un montón de cosas que redundaron en un reencuentro conmigo mismo, con mi cultura, con lo maya. Entonces, motivado por esta orientación, me puse a leer muchos ensayos que tienen que ver con situaciones políticas, económicas, y pues el mundo de los libros de la izquierda y del marxismo fueron atractivos para mí. Pero pasó el tiempo y consideré que ya había leído pues muchos libros en este sentido y me parece que no resolvían necesariamente los problemas que yo veo en la comunidad. Seguimos en la pobreza, en la ignorancia. Peor todavía cuando descubro
que quienes hablan de un comunismo son los más individualistas. Entonces hay así como una decepción de toda esta información y hago un alto y digo, qué voy a leer? Estoy acostumbrado a leer, me gusta leer, pero ya me siento extraño frente a estos textos, porque parece que no responden a lo que yo quiero hacer. Yo quiero ver a mi comunidad favorecida, quiero ver a mi comunidad avanzando en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo organizativo, en lo científico, y no solamente no pasa. Y muchas veces la gente está más casada con las teorías que con la vida. Entonces practican las teorías como una religión, como una confesión religiosa, y no como un medio para resolver los problemas concretos que están en la comunidad. Fue así como en el 2007 que hice un alto y dije, voy a leer otra cosa. Y decidí leer literatura, porque no leía yo literatura, leía yo ensayos, teorías sociales y cosas así. Y recuerdo que el primer libro que leí de literatura fue la novela de José Saramago, El Evangelio según Jesucristo. Me cambió absolutamente la vida, porque yo dije, ya que los ensayos presumen de tener conclusiones verdaderas, pero resulta que no son muy verdaderas, pues voy a leer mejor novelas, porque de entrada ya sé que una novela es ficción. Pero me pasó lo contrario, parece que encontré más verdades en las novelas que en los ensayos. Y eso me motivó mucho a leer todo Saramago. Todo lo que encontré de Saramago, pues me lo bebí. Y de allí, pues me fui a los clásicos y luego la poesía, y me sentí muy bien, me sentí en una nueva vida al encontrarme con los cuentos, con la novela, y con la poesía. Fue como un renacer en mi visión y en mi vida y en mi comportamiento, y decidí entrar a hacer la carrera de creación literaria en Mérida, y pues entré a hacer el estudio y me gustó mucho, y creo que lo que me arrojó fue encontrar la posibilidad de que la literatura es una puerta para gritar, para decir, para desahogarse, pero también para generar espacios de diálogo y de construir espejos para mirarse colectivamente con las comunidades. Y es así como comencé a escribir. Nunca pensé que iba yo a escribir para que haya un libro allá de Pedro Uc. Nunca se me antojó eso. Se me antojó escribir pequeñas cosas, llevarlo con la gente en la comunidad y leerlo con ellos en maya, porque me di cuenta que cuando yo llego a la comunidad y leo un texto de estos, inmediatamente el rostro de los hombres y mujeres y los jóvenes que lo escuchan se convierte en un rostro de alegría, de placer, de encuentro, de algo que provoca en ellos una nueva mirada y una nueva forma de
de ser, y entonces se desborda el diálogo de las historias, de anécdotas, y que provoca una escalada de conversaciones que me ayudaron a confirmar muchas cosas que yo ya sabía, a reencontrarme, pero a aprender también cosas nuevas dentro de la comunidad. Fue esa la intención entonces que tuve para seguir escribiendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que pues llegaron las redes sociales y pues comencé a compartir también en las redes sociales lo que yo escribía. Y pues alguna gente comenzó a decir, mira qué interesante, y se comenzó a compartir en las redes sociales, y comenzó a crecer pues la gente que estaba interesada en lo que hago. En uno de los talleres que tuvimos de literatura en lengua maya, uno de los amigos me dijo, oye Pedro, ¿por qué no aceptas la convocatoria para concursar? Pues que se hace por la Secretaría de la Cultura o por las organizaciones. Hay concursos interesantes. Y pues le digo, mira, yo no creo ganar con estas cosas que escribo, yo no soy escritor. Me dice, no, está bueno tu trabajo, sí. Entonces yo puse como condición, si hay una convocatoria que se haga en maya, únicamente en maya, sin traducción, puedo concursar. Pero si me piden traducción, no voy a concursar porque el jurado califica el trabajo en español y no en maya. En cambio, si me lo piden solo en maya, entonces sí le entro. Y bueno, el compañero estuvo pendiente de eso y de repente me manda una convocatoria y me dice, ahora sí, es una convocatoria solamente en maya. Y pues mandé un trabajo y gané. Y así, a día de hoy ya son 6 trabajos que han ganado entre poesía y narrativa. El último trabajo que ganó fue justamente este texto que les mandé, que pidieron ahí traducción porque es una convocatoria internacional. En Chile hay un festival que se llama Arica Barroca y pues pidieron allá la traducción y pues la mandé así y ganó el año pasado. Y justamente ahorita está abierta la convocatoria de Arica Barroca otra vez. Entonces, fue así como me animé a escribir y a caminar un poco en el mundo de la literatura. Porque además, hace como 4 años, la escuela donde yo estudié, la Escuela de Creación Literaria en el Centro Estatal de Bellas Artes, me invitó para dar clases ahí. Y ahí estoy dando clases a día de hoy. Soy profesor de la Escuela de Creación Literaria en lengua maya ahí. Y la sorpresa agradable es que las personas que hablan maya en las comunidades, cuando escuchan estos párrafos, estos versos o estas ideas, les nace una alegría como muy natural, porque se sienten identificados, porque dicen, eso es lo que nosotros somos. O de repente dicen, si así se los he dicho a mis hijos, eso es exactamente lo que les he dicho. Y pues a mí eso es lo que me da mucha alegría. Y no si Octavio Paz dijo que está bien o está mal, sino cómo la gente de los pueblos, pues lo ven como su logro, como lo suyo, como su palabra. Y es lo que realmente he corrido. Y pues ahí está el trabajo. Y pues la verdad, muy contento y muy agradecido de que en otros espacios, además de las comunidades, a día de hoy, pues puede llegar.
y, y creo que esto pues motiva para continuar. Y qué mejor hoy con este gusto tan enorme de estar en el espacio de ustedes que pues que se dedican a esto y que me dan la oportunidad de compartir con ustedes pues este humilde trabajito. Es importante que hayan traductores profesionales para que pues el autor no tenga que traducir su trabajo, que lo traduzca otra gente. Y es aquí donde creo que ayudaría mucho para evitar las trampas también. Pero no solo eso, sino creo que es sano, es saludable que otra gente haga la traducción del trabajo. Aquí el problema es que no tenemos traductores profesionales para eso y nadie lo paga. Entonces, pues la gente que hace su trabajo dice, pues si me pagan lo puedo hacer. Pero además, el otro problema que hay creo que en los falsos artistas es que ponen su ego sobre todas las cosas primero, ¿no? ¿Cómo me vas a traducir tú si yo sé y no sé qué y no sé cuándo? Entonces, es lamentable que se caiga en eso, porque todavía no hemos llegado en esa madurez de, de dar ese brinco, de decir, pues eso es el tema, que otra gente traduzca mi trabajo. Y esa es la razón por la que yo hace un momento mencioné, si la convocatoria viene pidiendo que la obra sea únicamente en maya, pues yo sí me atrevo a concursar, porque está obligado el jurado a leerlo en maya, no en español. Entonces, si el jurado lo lee en maya, pues, pues va a dar un veredicto, yo creo, pues con mayores argumentos. Pero el problema es que cuando se hace una convocatoria, como por ejemplo el Nezahualcóyotl, y piden un montón de trabajos para todo el país, y son, no sé, en 20 idiomas que les llega, y se lo dan a 3 personas para revisar, todos en español. Entonces, caen, creo, en esa trampa de la supuesta lógica de que si en español está bien, entonces en la lengua indígena está mejor o está igualmente bien. Que es lo ideal, pero no así pasa. Ese es el problema. Yo, y eso se nota fácil. Por ejemplo, si uno agarra el trabajo de algunos compañeros aquí, inmediatamente uno se da cuenta y dice, este trabajo se escribió en español. Inmediatamente se da cuenta uno. No corresponde ni al sentido, ni en ningún sentido. Eso es otra cosa. Es más, ni se entiende el maya, pero van más allá en la trampa. Algunos escriben en español y se lo dan a otro para que lo pase maya porque no sabe escribir en maya. Sí habla maya, pero no sabe escribir en maya. Entonces se vuelve un relajo, pero porque escriben para concursar. Y eso es algo que lamentablemente ha pasado. Yo sí creo que es necesario, es urgente que haya traductores profesionales para hacer un trabajo pues así, honesto, ético y pues ahí está el trabajo. Pero además uno debe saber que los trabajos que ganan en un concurso no son necesariamente los mejores, es solamente la perspectiva del jurado, ¿no? Hay trabajos muy malos y que han ganado y sabe por qué han ganado, pero es así, en los concursos es así, no ganan necesariamente el mejor trabajo. Hay muchas razones por las que se dan, entonces, y lo digo conscientemente de que a mí me han dado algunos premios. La verdad es que ni sé si son buenos o no, el jurado lo digo, me imagino que hay otros trabajos muy buenos también y que a lo mejor son mejores que lo que yo hice. Simplemente el que gana es la perspectiva de un jurado, que no tiene que ser el mejor trabajo. Pero yo digo, no escribamos para concursar, ¿no? Digo, vamos a escribir porque necesitamos
bueno, en mi caso necesitamos convertir este medio en, en una herramienta para nuestra lucha que tiene que ver con la defensa de nuestro territorio. Y pues yo, todo mi trabajo está en ese lado y yo he sido pues así un poco crítico y tal vez por eso muchos de mis compañeros también no les caigo muy bien, porque una de las cosas que yo les he dicho, ¿por qué se dedican a escribir sobre temas del amor? Eso es el romanticismo, ya pasó de moda. Son vaciladas de, pues que, bueno, en su momento estuvo bien y hay muchos trabajos. Tienes que pensar si lo puedes hacer mejor que Neruda o cualquier otro. Pero además el romanticismo ya está. Hay que escribir otra cosa. Entonces, yo les digo, creo que tenemos que hacer una división importante entre literatura en lengua maya y literatura maya, que son cosas distintas, porque muchos escriben literatura en lengua maya, pero eso no significa que sea literatura maya, porque puede ser literatura inglesa traducida al español y lo leo en español, pero no significa que sea literatura en español, puede ser literatura inglesa o alemana, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que lo piensen. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mochimbal, donde yo colaboro, participo con los compañeros de la comunidad, pues tenemos, por ejemplo, una cosa que le llamamos radio, pero es una spot que hacemos todos los lunes a las 7 de la tarde-noche. Subimos un podcast que le llamamos la No Radio Muchimbal, y allí leemos los textos en maya. Leemos los textos en maya en español. Acabo de terminar de leer un novela, no sé qué es, así medio largo. Son como 6 horas el cuento, y ahí lo pusimos en la radio. Y, y pues los comentarios que tenemos de los hombres y mujeres ya grandes de las comunidades es que les ha encantado porque están escuchando una historia en su lengua y se ven reflejados con vivencias que han tenido en su comunidad, pero además, pues, con una especie de intención y cierta estética que tiene, y eso les permite disfrutarlo, un placer intelectual, un placer mental que les da una alegría y que pues amablemente nos han dicho qué bueno que lo hacen. Entonces, allí en ese espacio nosotros leemos poesía, leemos narrativa en maya, que es para eso que yo escribo. No es otra pretensión, es justamente para eso, pero también otro objetivo que tengo es la de rescatar muchos términos que están como en el olvido en la lengua maya. Y esos términos que tienen que ver con la política, con la justicia, con el derecho, con el arte, pues es un trabajo también que estoy haciendo y conscientemente dentro de mis obras y dentro de lo que yo estoy escribiendo, ya sea en poesía o en narrativa. Eh, Porque además he soñado con hacer, que no creo que me alcance la vida, pero pues lo estoy soñando, hacer una especie de enciclopedia donde yo reúna por lo menos 1000 palabras que tienen que ver con la filosofía, con el arte, con la política en maya, y hacer una explicación amplia de cada uno y cómo se usan, ¿no? Eso es entre las cosas que tengo en la cabeza para trabajar y por las que yo escribo. Y la cuestión de los concursos, pues bueno, eso sí, si se pudo bien, y si no, pues no pasa nada, no es la prioridad. Y bueno, pues en el blog que yo tengo y en mi muro, voy publicando muchas cosas en Facebook,
Todos los días estoy publicando cosas. En mi canal de YouTube tengo más de 200 videos. En mi blog están las obras, artículos y una gran cantidad de cosas, pero no los escribí solo para eso, los escribí más como una necesidad para las comunidades y pues con estos espacios pues ya se pueden compartir y pues hay gente también que le gusta y que simpatiza con eso y pues bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Por eso creo que es importante que hayan traductores y que se profesionalice más este trabajo. Lamentablemente no hemos podido llegar a ese nivel. Los mayas en la península de Yucatán hablan maya, pero no escriben ni leen. La mayoría ni siquiera sabe leer, ni siquiera escribir. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente y que es sumamente importante para nosotros? Una primera cosa es que a través de unos talleres que tenemos cada mes con un grupo de jóvenes de la península, le llamamos a estos talleres de formación política comunitaria. Y con estos jóvenes tratamos de trabajar estos temas y ellos van con dos ventajas. Una primera ventaja es que ellos, como jóvenes, ya tienen dominio de la tecnología. Todos tienen su teléfono, todos usan WhatsApp, todos usan un audio, y entonces van y en su comunidad ponen una bocina en la puerta de su casa los domingos o algún día y ponen la lectura de estos textos. Y la gente, pues, lo escucha porque es para la comunidad. Y todos los que tienen un teléfono, pues los convertimos en audio, estos textos, y pues lo pueden escuchar. Luego, pues en la radio que tenemos y que subimos en la página de la asamblea todos los lunes, son audios y está la lectura de los textos en maya. No los leemos en español, por lo general. Por ejemplo, este cuento largo que tenemos solamente lo leímos en maya, porque es para la gente que habla maya. Y lo otro es que las comunidades que están en esta lógica de escuchar, nos invitan a veces y nosotros vamos y hacemos un día o 2 días o los días que quieran, platicando con ellos entre plática y lectura, entre plática y lectura, pues durante el tiempo. No sé si eso sea un taller o no, simplemente nos sentamos y platicamos muchas horas con la gente en las comunidades, porque es así como de ida y vuelta. Por ejemplo, yo leo o cuento un tema sobre los que he trabajado y la gente reacciona o responde con otro cuento que no está escrito, es de esos que circulan en la oralidad. Y entonces, así como vamos alimentándonos o retroalimentándonos entre sí, eso es una manera o es la manera como nosotros hemos alimentado el tema de la oralidad y sí lo tenemos como muy, muy presente. Sabemos que la mayoría de la gente no lee, la mayoría de la gente no escribe, y tratamos de compartir con ellos, pues a través de audios o a través de diálogos directamente con ellos, o con el apoyo de sus hijos, de sus nietos, que ellos sí manejan la tecnología. Así es como vamos tratando de responder a esta necesidad. En el 84 fue que se decidió hacer una gramática. Yo estaba pensando al principio en comentarles un poco la historia de cómo se hizo la gramática maya, pero pues
hay algo pasó y no lo comenté, pero en el 84, pues, sale una primera propuesta de gramática maya para que se pueda evitar, o más que evitar, que podamos estar de acuerdo sobre un modo de escritura y fortalecer de esa manera la lengua, que creo que está bien. Entonces, yo obviamente no estuve de acuerdo con algunas cosas que se propusieron. Por ejemplo, que se haya eliminado la D, y yo no estuve de acuerdo. Pero bueno, en aras de unificar criterios y de avanzar en la conservación de la lengua, pues bueno, está bien, vamos a aceptar esta propuesta y darle fuerza. Después de algunos años, se hizo una revisión y el INALI sacó la norma maya, que es, digamos, lo más avanzado que tenemos a día de hoy. Y creo que si se discute entre todos, vamos a poder hacer un buen trabajo y eso nos puede servir como una base para mejorar la propuesta. Eso. Bueno, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, espero pronto enviarle un reconocimiento al maestro Pedro Hu. Muchas gracias. Un aplauso para Pedro y para ustedes. Y nos estamos viendo. Ya nos veremos, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego.